Esta clase, que va a ser una introducción a la salud pública, vamos a ver algunos elementos de la historia de la salud pública que nos permitan ayudarnos a comenzar a entender en qué consiste y de qué se ocupa la salud pública, algunos conceptos sobre salud, sobre atención de salud y sobre salud pública y definiciones además de los conceptos, cuáles son las funciones esenciales de salud pública, qué rol cumple el Estado como elemento esencial en esta idea de la salud pública y una breve historia de los sistemas de salud que también nos ayudarán a entender cómo funcionan estos sistemas, el conjunto de las organizaciones de salud y sobre qué fundamentos han sido creados. La historia de la salud pública la vamos a dividir en 4 fases que corresponden a 3 periodos, dado que las 2 últimas fases se superponen en el mismo periodo. En el primer periodo, que denominamos salud pública en la Edad Antigua, corresponde a la fase urbano-higienista, en la cual lo que vamos a observar es que desde hace aproximadamente 5.000 años, los primeros vestigios de salud pública se concentran en referencia a medidas higiénicas y fundamentalmente a medidas de la higiene urbana. Es decir, cuando la población empieza a organizarse en pueblos, en localidades o en pequeñas ciudades, las autoridades advierten que era necesario tomar medidas para conservar la higiene a partir de la concentración de grupos humanos. Y así sucede, por ejemplo, en China, que también en algunas publicaciones ya se empieza, en un libro en particular, se empieza a describir una enfermedad como la viruela y cómo prevenirla. En Egipto existían ya normas higiénicas, la disposición, o sea, a partir de las autoridades, de agua apta para consumo, con alcantarillas de desagüe. La atención médica en el antiguo Egipto era pública y gratuita. En Israel aparecen también los primeros textos que tratan sobre la higiene, el aseo personal, la pureza del agua, la higiene de los alimentos, la presencia o la necesidad de letrinas y el retiro de basura, y un papiro llamado Papiro de Ebers, que es la primera recopilación de textos médicos y describe la secuencia diagnóstica de algunas enfermedades. En Grecia también ya se dedican al saneamiento ambiental, a la higiene personal, al deporte y a la dieta correcta como principios básicos de la salud. Aparece Hipócrates, quien es considerado el padre de la medicina, que crea una escuela de medicina y aporta una visión integral de las causas de las enfermedades. Y Galeno, que se forma en esa escuela de medicina, escribe sobre la propagación de enfermedades infecciosas y la preparación de fármacos. Roma hace primero el reino y después el imperio romano, aporta un gran desarrollo arquitectónico con respecto a las ciudades que ya comienzan a hacerse muy importantes en cantidad de población, con el desarrollo de los acueductos y las cloacas, con las termas romanas, que eran centros sociales y de higiene, baños de agua caliente y agua fría, inodoro y gimnasios, y la responsabilidad de los gobernantes de la limpieza de las calles. En la primera fase vimos entonces cómo se desarrollan las medidas de higiene y algunos conceptos sobre las enfermedades en forma aislada. En la segunda fase, que corresponde recién a la edad moderna, es lo que llamamos la fase epidemiológica observacional, porque la epidemiología es una ciencia que nace en esa época y se dedica a observar y a describir cómo ocurrían las enfermedades infecciosas y qué acciones eran necesarias para prevenirlas en la medida de las posibilidades de esa época. En 1546 aparece un libro escrito por Fracastoro que describe las enfermedades infecciosas y las vías de contagio.
y que son, por supuesto, similares a las que hoy seguimos considerando las vías de contagio, por contacto directo, por infectación o por presencia de sustancias, elementos infecciosos en los fomites o fomites, que son todos los objetos o las superficies, y por inhalación de miasmas, que era en ese momento no se conocían obviamente a los gérmenes, a los microorganismos, así que se hablaba de miasmas como sustancias infecciosas. En 1580 nace la epidemiología. Bayeux relata características y las vías de propagación de las epidemias de difteria, peste y sarampión que habían asolado Europa, en un libro llamado Epidemiorum, que es uno de los primeros donde aparece la palabra epidemia. En 1662 podemos considerarlo como el nacimiento de la demografía, que es la ciencia que estudia a las poblaciones humanas, a partir de una publicación de Graunt en Inglaterra, que descubre patrones en la mortalidad por edad, por localización y patrones estacionales, es decir, enfermedades que predominaban en determinadas edades, en determinados lugares y en determinadas estaciones del año, y elabora las primeras tablas de vida. Estos son los esbozos de la ciencia demográfica. En 1779, Johann Frank publica el primer volumen de la política sanitaria y es un antecedente importante para una de las fases que van a seguir con respecto a la intervención y a la acción del Estado en la atención de la salud, no solo ya en la higiene urbana. Y a fines del siglo XVIII, Jenner inventa la primera vacuna contra la viruela, dándose cuenta que el contacto con vacas que padecieron viruela, eso permitía proteger a los enfermos de esa infección. En la tercera fase, que llamaremos fase epidemiológico-experimental, transcurre ya en la edad contemporánea y se caracteriza, cuando decimos epidemiológico-experimental, es que la epidemiología previamente se había ocupado de describir solamente las enfermedades y a partir del progreso científico en la segunda mitad del siglo XIX ya comienzan a diseñarse intervenciones específicamente para prevenir y para curar las enfermedades. Partimos de la primera investigación científica de un brote de una infección. John Snow en Londres fabrica un mapa en el cual relaciona los casos de fallecimiento por cólera con bombas de provisión de agua potable públicas que estaban contaminadas con materia fecal. Y de esa manera descubre que en donde estaba la bomba contaminada se habían producido la mayor cantidad de muertes alrededor, y esto, digamos, simplemente con bloqueando esa bomba de agua se logra controlar la epidemia de cólera. Dos científicos muy importantes como Robert Koch y Louis Pasteur son los que generan un gran impulso a esta etapa experimental en la que se empiezan a desarrollar métodos de profilaxis, métodos para poder tratar las enfermedades, los antibióticos y las vacunas para prevenirlas, como así también la posibilidad de esterilizar algunos elementos de consumo, como fue la pasteurización, que viene de las investigaciones de Pasteur. La pasteurización de la leche es una forma de inactivar las bacterias que pudieran estar presentes en la leche. En 1928, la teoría de Reed y Frost permite describir exactamente cómo se producían las epidemias, aunque hoy en día ha habido algunos avances más, pero estos dos científicos dan una ayuda importante para poder conocer cómo se propagaban las epidemias y poder actuar sobre ellas. Y en 1965, Liebel y Clark postulan una teoría muy también importante, que es la historia natural de la enfermedad,
que después vamos a ver un poco más de detalles, que permite organizar también la teoría de los niveles de prevención de las enfermedades, prevención primaria, secundaria y terciaria. La cuarta fase transcurre también en la edad contemporánea, simultáneamente a la fase que describimos antes, y se trata de la fase político-sanitaria, en donde vamos a apreciar cómo el Estado no solo se ocupa de la higiene urbana, sino también comienza a ocuparse o a hacerse responsable de la atención de la salud de las personas, y esto configura lo que después terminará siendo expresado como el derecho a la salud, el derecho que tenemos los seres humanos a la atención, a la prevención, a la promoción y al cuidado de la salud. Se puede decir, digamos, que mencionando de nuevo el antecedente de Frank sobre la política, del libro sobre la política sanitaria, en 1842 podemos definir que nace formalmente la salud pública a partir de unas publicaciones y estudios de Chadwick, que también en Inglaterra, que empieza a describir cómo los problemas de salud inciden especialmente en Inglaterra en los pobres, en los obreros y a partir de los problemas de salud ambiental. Y él propone la creación, y es el primer director nacional de salud en Inglaterra, que será la primera entidad formalmente dedicada a la salud pública. Un poco antes, Farr también había publicado algunos trabajos demostrando la mayor mortalidad infantil y la menor expectativa de vida en las clases pobres. En 1883, después vamos a ver con más profundidad, pero comienza este formato de sistema de salud a partir de una ley de seguro de enfermedad que es el antecedente de las actuales obras sociales en Alemania, que consistía en un fondo de dinero al que aportaban los obreros que menos dinero ganaban y los empleadores para pagar la atención de aquellos obreros que se enfermaran. Y esto configura o es el primer antecedente de lo que hoy conocemos como la seguridad social, que es la cobertura a partir de mecanismos explícitos de la enfermedad de los trabajadores, un accidente laboral, el desempleo, el fallecimiento a través de la pensión que se otorga a las viudas o viudos o a los familiares, y de la jubilación para aquellos trabajadores que ya pasan una edad en la que pueden llevar a cabo sus actividades. A partir de este antecedente de la cobertura de la seguridad social garantizada por el Estado, en este formato de cobertura de las contingencias sociales, Inglaterra, que había desarrollado una seguridad social a partir de la idea alemana, decide en 1948 transformar todo su sistema de salud, que en aquel momento era similar al de Argentina, es decir, que había servicios públicos, servicios de obras sociales y servicios privados, todo en un solo Servicio Nacional de Salud financiado con los impuestos que paga la población inglesa. Entonces, de esta manera se constituye en el primer sistema de salud en el mundo en dar un trato igualitario garantizado por el Estado para toda la población inglesa que reciben el mismo tipo de atención, dado que los servicios son los mismos independientemente de la clase social o de las posibilidades económicas. En esa misma época se desarrolla o se consolida el modelo liberal, que es el tercer modelo de sistema de salud, o sea, por un lado la seguridad social, por otro el sistema público y por otro un sistema privado, que en Estados Unidos existen también una especie que predominan principalmente lo que acá son las empresas de medicina prepaga. Como se trata de un modelo liberal, un país liberal, la atención de la salud es responsabilidad de cada individuo, no del Estado. Entonces cada uno debe pagarse una prepaga o un seguro privado de salud al costo que ellos pueden, digamos, que cada individuo puede financiar de su bolsillo.
Y en 1948 también se conforma el sistema de la Organización de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, y una de las primeras acciones es generar la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual queda establecida que la salud como un derecho social. En Argentina ese derecho formalmente se incorpora en la Constitución Nacional en 1994. Antes de integrar los elementos históricos que hemos repasado para terminar de entender de qué se ocupa la salud pública, vamos a hablar un poquito de qué se trata la salud, sin avanzar hacia la salud pública. O sea, ¿qué es la salud? Se han intentado muchas definiciones, como por ejemplo una de las primeras definiciones formales es la que adopta la Organización Mundial de la Salud en 1945, bajo la idea de que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo ausencia de enfermedad o de invalidez. Sin embargo, esta idea es que hoy en día no tiene mucho sustento, sobre todo porque es muy difícil hablar de completo bienestar físico, mental y social, ya que todas las personas podemos padecer molestias o una serie de problemas que a veces no llegan a configurar una enfermedad o no llegamos a sentirnos lo suficientemente enfermos como para requerir una atención profesional, pero no estamos en un completo bienestar físico, mental y social. Y por otra parte, si quisiéramos medir el bienestar, es como difícil, digamos, de medir. Entonces, Terris ensayó otra definición donde dice que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social, o sea, no ya completo, pero sí con capacidad de funcionamiento, es decir, donde las personas pueden llevar a cabo todas sus tareas de la vida cotidiana en ese estado de bienestar físico, mental y social. Es decir, pueden trabajar, pensar, estudiar, llevar a cabo la limpieza del hogar y todas las actividades físicas, deportes y todas en una capacidad de funcionamiento del individuo en su vida cotidiana, y no solo la ausencia de enfermedades o invalidez. El gráfico que figura acá al pie es un poco la contraposición entre el peor estado de salud y el mejor estado de salud que se puede alcanzar. El peor estado de salud sería el que conduce al fallecimiento prematuro de las personas, es decir, antes de haber alcanzado toda la plenitud de su vida. Entre ese estado y el mayor nivel de bienestar físico, mental y social y de capacidad de funcionamiento hay estadios intermedios. Y en este gráfico lo que se trata de mostrar es que en el centro, como se encuentran las condiciones de vivienda, de trabajo, de educación, de ambiente y la ubicación o el desempeño social como los principales determinantes del estado de salud. Cuando esos determinantes son deficitarios, conducen a la pérdida hacia la izquierda, hacia la pérdida de salud, con signos y síntomas de enfermedades, con discapacidad, y esto que en el peor estado puede conducir a la muerte, y hacia el lado derecho, o sea, mientras los determinantes de la salud funcionan de una manera óptima, y el organismo, por supuesto, biológicamente, son los niveles de salud positiva que conducirán al nivel más elevado de bienestar físico, mental y social. Este gráfico, llamado Historia Natural de la Enfermedad, es el modelo que comentamos que habían desarrollado Liebel y Clark para tratar de bosquejar los estadios en los que se produce la enfermedad. Entonces ellos describieron que hay un periodo prepatogénico, que quiere decir, esto se le llama al momento desde que una persona empieza a enfermarse, pero todavía no tiene
síntomas, pero está como predispuesta a sufrir una enfermedad, o podría ser que está en riesgo de contagiarse de una infección. En el periodo patogénico es ya cuando la enfermedad comienza, aunque igualmente hay dos etapas, una etapa asintomática o subclínica en la cual la persona no percibe que ya está enferma, y una etapa sintomática o clínica en la que ya aparecen los signos y síntomas de una enfermedad. Y luego de desarrollada la enfermedad, lo que puede ocurrir en el periodo postpatogénico, o sea, posterior a la enfermedad, puede ocurrir la recuperación, o sea, la curación, que quede alguna secuela de incapacidad, que la enfermedad se haga crónica para la persona por el resto de la vida o que dure mucho tiempo, o haberle producido la muerte o el fallecimiento, la defunción de la persona. En esta clase, en general, que estamos viendo una introducción a la salud pública para entender de todo lo que significa la salud pública, quiero mencionar en este punto una herramienta muy importante con que cuenta la salud pública, que es la epidemiología, que es una ciencia que se dedica a estudiar con qué frecuencia aparecen las enfermedades y cómo se distribuyen en la población humana. Entonces es lo que nos va a servir para medir la cantidad de enfermedad, o sea, cuántas personas están enfermas, cuántas personas fallecen de determinadas enfermedades, cuántas personas están en un estadio saludable, cuántas personas están expuestas a factores de riesgo como previos a una enfermedad, como fumar, como la obesidad, como el colesterol elevado, la presión elevada. Y la epidemiología, si recuerdan, como vimos en el transcurso de la historia de la salud pública, que había dos fases de la epidemiología, una observacional y otra experimental, la epidemiología nos ha ayudado desde hace mucho tiempo nos brinda herramientas para poder medir las condiciones de salud y la frecuencia con que ocurren las enfermedades y cómo se distribuyen. Este conocimiento de poder medir o hacer un diagnóstico de situación de salud de la población es lo que después también nos permite tomar medidas para prevenir las enfermedades, o si las enfermedades ya han ocurrido, para controlar esas enfermedades. Entonces la epidemiología como ciencia lo que nos favorece o nos incorpora es, uno, la vigilancia de las tendencias de mortalidad, morbilidad, es decir, cómo van ocurriendo las tasas de fallecimiento de las personas por causa de enfermedades, de qué se enferma la población, a qué riesgos está expuesta, y también nos ayuda a vigilar si funcionan los servicios de salud de manera adecuada o no adecuada. La aplicación de la epidemiología permite identificar los determinantes de la salud, los factores y qué grupos están expuestos al riesgo de enfermarse. También nos da herramientas que nos ayudan a priorizar qué problemas de salud son más importantes que otros para ocuparnos de ellos. También nos ayudan con evidencia para decir, bueno, a estos determinados problemas de salud y de qué manera vamos a asignar recursos humanos, hospitales, dinero, instrumentos que se utilizan en la atención de salud, a tomar buenas decisiones políticas y a elegir las mejores intervenciones y qué tipos de servicios de salud necesita la población. De la misma manera, así como nos dice qué es lo óptimo que deberíamos hacer, también nos dice si lo que hemos hecho ha logrado los objetivos a través de la evaluación de las medidas que se han implementado para proteger la salud de la población. Después vamos a ver en varias clases
más en profundidad cada uno de estos elementos. En este momento hacemos un pantallazo general para que ya empecemos a conocer que vamos a utilizar muchas de las herramientas de la epidemiología para llevar a cabo las funciones de salud pública. Este pequeño gráfico también lo utilizamos en este momento para ir reflexionando, para empezar a entender también cómo funcionan estas herramientas epidemiológicas. En primer lugar, la epidemiología nos va a ayudar a medir el daño que producen las enfermedades, o sea, el daño a la salud, y sería la etapa de cuantificación de las enfermedades o cuantificación del daño. El hecho de que podamos medir el daño que producen las enfermedades de alguna manera indirecta nos permite estimar el riesgo que tienen las personas, que tenemos las personas que vivimos en una sociedad, en un país, de enfermarnos. O sea, nos permite anticipar. También, una vez que hemos estudiado las enfermedades en sí mismas, podremos establecer las causas por las que ocurren, no solo por las que ocurre la enfermedad en una persona, en el organismo de una persona, sino también por qué se producen las enfermedades en la sociedad, en la población. Es decir, nos da herramientas para explicar las enfermedades, explicar las causas de las enfermedades. Y finalmente, nos permitirá también el conocimiento de la frecuencia de las enfermedades, del riesgo de la población y de las causas de las enfermedades, nos permitirá proponer acciones o intervenciones de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad o de curación de la enfermedad, es decir, brindarle soluciones a la población. Este otro gráfico aparenta ser un poco complejo, pero en realidad es muy sencillo. Y también en este momento lo vamos a usar para empezar a imaginarnos y para empezar a entender cómo se ocupa la epidemiología de medir los problemas de salud en la población. Esto obedece, es un gráfico de conjuntos, de varios conjuntos que están metidos unos en otros. El círculo o el óvalo, mejor dicho, más grande, que tiene la letra P en rojo, corresponde al conjunto de toda la población de una ciudad o de un país. De toda esa población de una ciudad o un país, hay un grupo dentro de esa población que va a estar en mayor riesgo de sufrir una enfermedad. Por ejemplo, aprovechando la pandemia, lo que está sucediendo con la pandemia y que nos ayuda a entender esto, por ejemplo, las personas que trabajan en un hospital y que atienden enfermos están en mayor riesgo de contagiarse la enfermedad que aquella persona que está encerrada en su casa. Dentro de ese subconjunto de personas que están en riesgo, hay otro subconjunto, lo que está identificado con la letra I, que corresponde a aquellas personas que adquieren la infección. Pero no todos se enferman. O sea, algunos entran en contacto con un virus, pero algunos se enferman y otros no se enferman. Entonces, dentro de ese grupo de los que se han infectado, va a estar el grupo identificado con la letra E, que corresponde a los enfermos, a los que realmente se enferman a partir de esa infección. Dentro de los que se enferman, a su vez también, algunas personas se curan, tienen enfermedades leves, y otras personas tienen factores que los llevan a padecer la enfermedad de manera más grave. Y ese es el subgrupo identificado con la letra G. Y a su vez, dentro de los que se han enfermado más gravemente, algunos igualmente se recuperan, se curan, mejoran, y otros fallecen. Entonces, estos distintos subconjuntos o subgrupos dentro de toda la población, aquellos que fallecen entre los que se han enfermado más gravemente, aquellos que se han enfermado más gravemente dentro de todos los que se han enfermado,
los que se han enfermado dentro de todos los que se han infectado con una bacteria o un virus, dentro de todos aquellos que han estado en riesgo de infectarse, y eso dentro de lo que es toda la población. Este gráfico es lo que utiliza la epidemiología porque después construyen tasas. Por ejemplo, si uno quiere decir cuál es la tasa de enfermedad, consiste en saber cuántos se han enfermado, es decir, cuántos pertenecen al grupo E, dividido toda la población general, por ejemplo. Esa es la tasa, lo que llamamos tasa de morbilidad. O si decimos cuántas personas han fallecido de una enfermedad dentro de toda la población general, es lo que llamamos la tasa de mortalidad. Después vamos a dedicar, como ya les decía, 2 o 3 clases para terminar de entender estos conceptos, pero yo quería que, comenzando a ocuparnos de la salud pública, vayamos viendo, vayamos viendo estos conceptos, estos gráficos, porque después nos ayudarán a entender mejor cómo los utilizamos. De esta manera, con la información que nos va a aportar la epidemiología, todo lo que la epidemiología nos ayuda a entender cómo son, cómo ocurren las enfermedades, cómo se producen, se ha desarrollado a lo largo de la historia las estrategias que se denominan de medicina preventiva. La medicina preventiva va a ser el enfoque que da la medicina, la ciencia médica, para prevenir enfermedades a través de acciones concretas, de intervenciones sobre la salud de las personas y de consejos médicos que desarrollan los profesionales durante la atención médica. Y así hay originalmente 2 tipos de medicina preventiva, que es la prevención primaria y la prevención secundaria. Por ejemplo, administrarle una vacuna a una persona, administrarle un antibiótico porque ha estado en contacto con una persona con, por ejemplo, meningitis, o administrarle un antibiótico a una persona que va a viajar a un país donde hay alta incidencia de una enfermedad como el paludismo, o darle consejos médicos con respecto al lavado de manos, a la higiene y a la protección, como podría ser en lo que estamos cursando actualmente el uso del barbijo o del tapabocas, constituye la prevención primaria. Es decir, una persona está sana y uno toma medidas o le recomienda medidas para que esa persona no se enferme. La medicina preventiva secundaria ocurre o transcurre cuando una persona ya se ha enfermado pero la persona no tiene síntomas. Entonces lo que buscará la medicina, en este caso la medicina preventiva, es detectar precozmente la enfermedad lo más rápido posible para indicarle un tratamiento, para indicarle controles y de esta manera tratar hacer esfuerzos para que la enfermedad no avance, sea manejada de la manera más precoz posible y más efectiva posible para que la persona no tenga complicaciones o no se enferme gravemente. Entonces, acá diferenciamos en este gráfico de abajo lo que es la medicina clásica, que lo que buscará, o sea, es cuando consulta un enfermo, es hacer el diagnóstico de qué enfermedad padece, indicarle un tratamiento. Diferenciar la medicina clásica de la medicina preventiva, que es tratar de evitar que ocurran las enfermedades, con, por ejemplo, las medidas de detección precoz y el tratamiento precoz para evitar que la enfermedad progrese o avance. Y en los últimos tiempos se ha desarrollado, a partir de los estudios genéticos y del saber que existe una predisposición genética a determinadas enfermedades, como que si uno tiene un determinado gen en su ADN, tiene más predisposición a tener cáncer, por ejemplo, se ha desarrollado lo que hoy se conoce como medicina predictiva. A partir de determinar si uno tiene un determinado gen,
decir que se puede predecir que esa persona va a padecer tal enfermedad, con lo cual también se tomarán las medidas para evitar que esa enfermedad se desarrolle o poder diagnosticarla y tratarla lo más precozmente posible. En este cuadro sobre la prevención de las enfermedades desde la perspectiva de la salud pública, vamos a ver varios elementos que después estudiaremos para saber bien de qué se trata, pero por lo pronto nos vamos haciendo un esquema mental de en qué consiste prevenir enfermedades. Por una parte, existe una tarea que se llama protección de la salud, que es el que llevan a cabo sectores que no son del ámbito de la salud. Es decir, por ejemplo, garantizar que las personas tengan agua potable, tengan cloacas, existe un servicio de recolección de residuos o de basura, lo organizan sectores que no son de salud, del Ministerio de Salud ni de los hospitales, pero que contribuyen a proteger la salud de la población. Y se trata específicamente de las acciones sobre el ambiente. Esto de la recolección de la basura, el agua potable, forman parte de lo que se llama saneamiento ambiental. También la presencia de árboles, de plazas, de la limpieza, tienen que ver con el saneamiento ambiental, es decir, que los seres humanos podamos vivir en un ambiente sano o saludable. Las medidas de control de la seguridad de los alimentos, que por ejemplo la carne que compramos en la carnicería no esté contaminada con bacterias, o tratar de que no esté contaminada, forman parte de lo que se llama la seguridad alimentaria. Y lo llevan a cabo áreas, en la Argentina por ejemplo el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria o de Salud Agroalimentaria, que depende del Ministerio de Agricultura. El otro elemento es la promoción de la salud, que sí pertenece al sector de la salud a través de la acción o de los consejos que dan los médicos o los promotores de salud con el objeto de educar a la población, educarla sanitariamente, o suministrar también, por ejemplo, mensajes a través de los medios de comunicación para promover los hábitos saludables, como la actividad física, como la alimentación saludable, etc. Las medidas de prevención de la enfermedad, que son las que habíamos visto un poco antes con respecto a la prevención primaria y secundaria, también la lleva adelante el médico con el equipo completo de salud, y son estos tres tipos. La prevención primaria, que después vamos a ver, o sea, ya vimos un poco, por ejemplo, administrar vacunas. La prevención secundaria, que era diagnosticar precozmente para indicar un tratamiento precozmente y evitar las complicaciones. Y la prevención terciaria, que es cuando la enfermedad ya ha transcurrido y que lo que se trata de evitar es que la enfermedad deje secuelas en las personas como discapacidad. Y el elemento de la atención de la enfermedad, que también lo lleva a cabo el médico y el equipo de salud, que es la atención de los que ya se encuentran enfermos y que se atienden en lo que se llama primer nivel, segundo nivel o tercer nivel, que tiene que ver con la complejidad de la atención que se necesita. El primer nivel sería la atención ambulatoria en los consultorios, en los centros de salud. El segundo nivel son los hospitales generales, de baja complejidad, y los de tercer nivel son los hospitales o los servicios de salud de máxima complejidad y que cuentan, por ejemplo, con terapia intensiva, con tomografía computada, con neurocirugía, con quirófanos más mejor equipados. Ahora vamos a repasar una a una las acciones vinculadas a la promoción y la prevención en salud pública. La primera es la protección de la salud. Como ya dijimos, corresponden a acciones que provienen de sectores diferentes al de la atención de la salud. Y estas acciones son de dos tipos: la vigilancia y el control de la contaminación del agua, el aire y el suelo, que corresponden a lo que conocemos o lo que se denomina saneamiento ambiental, y la vigilancia y el control de la contaminación de los alimentos o higiene alimentaria.
Con estas acciones se buscan reducir los riesgos para la salud derivados de una contaminación con bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas en el ambiente donde viven las personas, donde trabajan y de los alimentos que consumen. Se aplican conocimientos científicos de otras ciencias como farmacia, bromatología, ingeniería sanitaria, ingeniería en seguridad e higiene laboral, biología veterinaria, etc. Las acciones de promoción de la salud se refieren a las actividades que llevan a cabo los servicios de salud, los equipos de salud que trabajan en ellos y que se dirigen a los individuos o a los grupos de individuos cuando son comunicaciones masivas o grupales, con el propósito de aumentar su nivel de salud, y con esas acciones, lo que llamamos educación sanitaria, se promueven estilos de vida saludables y el cumplimiento de las medidas de higiene. En la parte de la educación sanitaria se refiere a las acciones que se llevan a cabo en la comunidad, en las escuelas, a través de los medios de comunicación o en los ámbitos saludables a través de la regulación y el control de aquellas empresas, por ejemplo, que tienen elementos contaminantes o actividades contaminantes como la fumigación o el uso de plaguicidas. Y por otra parte, la acción directa que llevan a cabo en la atención primaria los miembros del equipo de salud, médicos, enfermeras y asistentes sociales. En relación a la prevención de la enfermedad, vamos a tomar en consideración las actividades específicas dirigidas a reducir la incidencia de las enfermedades, es decir, que las enfermedades no aparezcan, con intervenciones concretas que están basadas en aspectos científicos, en conocimiento científico. La más conocida de todos es la inmunización o la vacunación para todas las enfermedades que se llaman inmunoprevenibles, que pueden ser prevenidas principalmente con vacunas, aunque hay otros métodos inmunológicos. La quimioprevención y la quimioprofilaxis, que era darle un antibiótico, sea personas que van a exponerse o a viajar, por ejemplo, a lugares donde predominan determinadas enfermedades, o a personas que han estado en contacto con pacientes o enfermos, como el caso, por ejemplo, se presenta un caso de meningitis meningocócica en una escuela y se les administrará un antibiótico como profilaxis a los contactos, a los niños y a los docentes que hayan estado en el mismo ámbito que el caso de enfermedad. También involucra darle antibióticos, por ejemplo, a personas que tienen predisposición a infecciones y se van a someter a un tratamiento quirúrgico. En esos casos se administran antibióticos previamente. Las medidas de control de vectores, como combatir las moscas y mosquitos, específicamente, por ejemplo, en el caso del dengue, o la vinchuca en el caso del Chagas. También en el caso de hacer lo que se llama screening o cribado o pesquisa, que es la búsqueda de enfermos, tienen vinculación, o sea, el hecho de poder detectar enfermos y aislarlos, como es lo que se hace en el caso de la pandemia actual por coronavirus, implica el aislamiento o la cuarentena de esos enfermos y evitan que contagien a otras enfermedades. Estas medidas de prevención pueden ser específicas o inespecíficas. Específicas están dirigidas exclusivamente a una enfermedad en particular, como el ejemplo que ya dimos, que es la quimioprofilaxis para el meningococo, o pueden ser inespecíficas cuando se suministran a un grupo, o sea, cuando afectan o controlan o previenen un grupo de enfermedades, o a ninguna en particular. El hecho, por ejemplo, de promover la lactancia para que los niños tengan los nutrientes y los anticuerpos que reciben de la madre a través de la leche son genéricas para un grupo de enfermedades. A partir de aquel modelo que vimos de la secuencia de la historia natural de una enfermedad,
Las estrategias de prevención se han clasificado en prevención primaria, secundaria, terciaria y recientemente apareció la prevención cuaternaria. La primaria consiste en evitar la aparición de una enfermedad o un problema de salud, es decir, las personas están sanas y tratamos de mantener ese estado de salud controlando los factores o los agentes causales de una enfermedad y los factores que predisponen o condicionan la aparición de una enfermedad, como puede ser el caso de evitar la obesidad o el sedentarismo, que previene la aparición de enfermedades cardiovasculares, o el control del tabaco, que previene el cáncer de pulmón, entre otros cánceres. La prevención secundaria se refiere a tratar de diagnosticar o detectar precozmente a un enfermo y darle un tratamiento oportuno en el momento que lo necesite, pero idealmente de manera precoz, y evitar los desenlaces fatales o las complicaciones, como sería el caso del cáncer o de la diabetes. La prevención terciaria consiste en rehabilitar a la persona que ha estado enferma y controlar o evitar que ocurran secuelas de la enfermedad a nivel físico, psicológico y social. Y la prevención cuaternaria, que es la más reciente, se refiere a las acciones que buscan evitar los efectos secundarios de la acción médica, como por ejemplo el exceso de medicación, indicar medicamentos que no son necesarios, la polimedicación, o sea, muchos medicamentos, o el exceso de los métodos diagnósticos que muchas veces conducen a manejar o a diagnosticar enfermedades que o no son reales o no tienen el riesgo, la gravedad que se supone que pueden tener. Aquí veremos algo que ya también mencionamos, que son los niveles de atención de la enfermedad. Es decir, cuando una persona se siente o está enferma y consulta en los servicios de salud. La atención de la enfermedad se refiere a todas las actividades que pretenden o se dirigen a recuperar la salud de los enfermos. En el primer nivel de atención funciona, o sea, se aspira a que sea el primer contacto, la puerta de entrada al sistema de salud, y se refiere a los establecimientos que son de atención ambulatoria con baja complejidad, como pueden ser los consultorios, las policlínicas o los centros de salud, en la mayoría de las provincias llamados centros de atención primaria de la salud, en los que se estima que se resuelve el 85% de los problemas que presenta la población. Es decir, es un nivel de bajo costo de mantenimiento y muy efectivo porque permite atender la mayor cantidad de enfermedades. En el segundo nivel, habitualmente presente en las ciudades de tamaño intermedio, son los hospitales y establecimientos donde se prestan servicios de las 4 especialidades básicas, que son la medicina familiar o general, la pediatría, la cirugía general y la ginecobstetricia. En este caso se resuelven en este nivel el 10% de las patologías. Y el tercer nivel involucra a los hospitales de alta complejidad, en las cuales además de esas 4 especialidades básicas están presentes todas las subespecialidades como otorrinolaringología, neumonología, oftalmología, por ejemplo, que concentran también una gran cantidad de recursos humanos y de equipamiento, pero son también por esto los servicios de mayor costo para el sistema de salud. Y se supone o se estima que resuelven solo el 5% de las patologías, que son aquellas que se han complicado o necesitan acciones, una atención de mayor complejidad. En este punto va a resultar útil introducir una discusión que ha llamado la atención o que ha sido presentada desde la sociología, que es el desarrollo del modelo médico hegemónico.
Este modelo médico hegemónico se refiere a un estilo de manejo de la salud basado en principio en un conocimiento científico y en la buena intención de los médicos de resolver los problemas de salud, pero termina siendo una mirada algo así como sesgada de las causas de las enfermedades y la forma de abordar las enfermedades en la población. Tiene su origen en lo que se llama biologismo o biologicismo, que tiene unos 150 años de historia y que parte de los descubrimientos científicos, por ejemplo, de las causas de las infecciones, que han sido un gran impulso para la investigación y la conceptualización biológica de los problemas de salud. Y esto significa que nos referimos a profundizar el estudio de mecanismos biológicos, metabólicos, genéticos, farmacológicos, de las causas de las enfermedades y de cómo tratarlas. Y tiende a olvidar, y por esto también ha llevado a un desarrollo de la medicina de un estilo más curativo que preventivo y de la promoción de la salud. Y además fundamentalmente tiene como eje lo que también se llama el hospitalocentrismo, que es el hospital de alta complejidad, donde el equipo de salud se instala y funciona como una fortaleza a la cual se espera que lleguen los pacientes enfermos, y tal vez cuanto más enfermos mejor, y más complejos y más desafiantes para el conocimiento médico, y no, digamos, dejando de lado las perspectivas de la atención continua de baja complejidad, con el asesoramiento y el cuidado personal del paciente, de su familia y de su entorno. Entonces este modelo médico hegemónico tiene estas características: la base biológica predominante, la orientación curativa y a eliminar el síntoma o el órgano enfermo, y no a buscar los problemas de fondo o los determinantes de la salud. La prevención que se realiza es exclusivamente médica, a través de vacunas, por ejemplo, de medicamentos, pero sin inducir a cambios estructurales en las condiciones de vida de las personas. Hay una especie de relación de subordinación social y técnica del paciente, en el cual el médico se coloca en una posición superior de conocimiento y de ordenarle al paciente, sin darle demasiados fundamentos o explicaciones, lo que tiene que hacer. Básicamente considera al enfermo como que ignorante, en el sentido que desconoce por qué se enferma, y a la vez toma conductas o tiene hábitos que lo hacen culpable de su enfermedad, como fumar, alimentarse de manera no saludable o no realizar actividad física. Básicamente, digamos, esta falta de comunicación o de explicación hacia los pacientes genera una exclusión de ellos del saber médico, que esa exclusión es hecha a propósito, hablando en un lenguaje técnico que los pacientes no pueden comprender. Deslegitima otras prácticas, solo tiene valor la medicina y no, por ejemplo, las otras profesiones vinculadas a la medicina, como la enfermería, u otras que actúan en apoyo, la kinesiología, la fonoaudiología. Este modelo transformó a la salud y el proceso de salud y enfermedad como una mercancía, a merced básicamente de la industria de la salud, como pueden ser los servicios privados o como pueden ser la industria farmacéutica o la industria de la tecnología médica. Hay una tendencia marcada a medicalizar los problemas de la vida cotidiana, o sea, todos son se transforman, a lo mejor simples problemas de la vida cotidiana se transforman en problemas médicos, se transforman en enfermedades. Este modelo también induce al consumismo médico, es decir, a tomar muchos medicamentos, a realizarse muchos métodos diagnósticos,
Y también hay una tendencia a dividir o a separar la teoría, el conocimiento teórico, de la práctica de la medicina, fundamentalmente en términos de promoción de la salud y de prevención. Los sociólogos consideran que la presencia de este modelo médico hegemónico tiene algunas funciones en la sociedad. O sea, se aborda o se aboca a las funciones curativas, preventivas o a veces de mantenimiento de la enfermedad o de la salud, pero no resuelve los problemas estructurales de la sociedad que conducen a esas enfermedades. Cumple una función de control, de normatización, de medicalización y legitima, digamos, el saber médico desde la perspectiva biológica. Y estas funciones determinan la moralidad de las acciones relativas a la salud, es decir, lo que está bien y es el paciente bueno que cumple con las indicaciones, o el paciente malo, el que no cumple. Uniforma la conducta social, es decir, todos tienen que hacer actividad física, todos tienen que alimentarse saludablemente, todos tienen que realizarse determinados estudios de diagnóstico, y medicaliza problemas que tienen un fuerte componente social o psicológico, mental, como son el alcohol, la obesidad o los trastornos de conducta. Y también cumple funciones económico-ocupacionales o laborales con el desarrollo de la industria de la salud, alto costo de los medicamentos, por ejemplo, y tener que buscar una pastilla para resolver todos los problemas de salud. Y esto también conduce a la deshumanización y a la despersonalización del paciente. Un poco para contrarrestar ese modelo médico hegemónico y el hospitalocentrismo y la industria, el mercado o la industria o el mercado de la salud, se ha desarrollado a partir de la década de 1960, pero se ha caracterizado de una manera más precisa a partir de 1978 específicamente, la idea o la propuesta o la estrategia de la atención primaria de la salud, que la definición dada por la Organización Mundial de la Salud en una asamblea mundial llevada a cabo en 1978 en la ciudad que en ese momento se llamaba Alma-Ata, se refiere a la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y en tecnologías prácticos, es decir, que puedan ser implementados, basados en evidencia científica, que sean aceptados por la sociedad, que sean puestos al alcance de todos los individuos y las familias de una comunidad, en la cual esa propia comunidad participa en las decisiones, con un costo que la comunidad y el país pueden sostener o soportar, que se lleva a cabo en todas las etapas del desarrollo de esa comunidad, o involucra o atiende a todas las etapas de desarrollo, es decir, vivienda, educación, trabajo, y con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación, es decir, las personas se hacen cargo de su responsabilidad y de sus decisiones para mantener la salud. De esa atención primaria a la salud se derivó otro concepto de la salud, un poco que se contrapone de alguna manera o complementa a la medicina, que es la salud comunitaria como ciencia. Es la salud pública basada en la actividad, en la acción, en la responsabilidad del Estado, que tiene en consideración la participación de la comunidad en la planificación y el control de la gestión sanitaria, es decir, de la gestión de las acciones de salud y de los servicios de salud. Y así llegamos, habiendo repasado todos los antecedentes históricos y científicos de los problemas de salud, a la definición de salud pública. Todo lo que hemos visto hasta ahora nos ayuda a entender mejor esta definición. Hay una definición, que es de 1920, aunque ha sido un poco modificada en 1991,
que busca integrar en la definición todos los aspectos de la salud pública, y esta definición dice que es la ciencia y el arte, la ciencia en cuanto a conocimiento y el arte en cuanto a la aplicación práctica y a las decisiones que se toman, encargada de prevenir las enfermedades, o sea, evitar de que ocurran las enfermedades, prolongar la vida, promover la eficiencia física y mental, es decir, que las personas alcancen todo su potencial en cuanto a lo físico y a lo mental y a lo social, mediante el esfuerzo organizado de la comunidad. Organizado quiere decir un sistema de salud y en el que participan no solo los profesionales, las autoridades políticas, sino también la comunidad y las organizaciones de la sociedad, destinados a la sanidad del medio ambiente o al saneamiento ambiental, a controlar las enfermedades, a educar en higiene personal, incluyendo la dieta, la actividad física y todo eso, la organización de los servicios médicos y de enfermería para atender los problemas de salud, y a desarrollar mecanismos sociales que le aseguren a cada individuo y a la sociedad en general un nivel de vida adecuado para poder conservar su salud. Esta es la definición más compleja. Definiciones más sencillas pero que transmiten el espíritu, como esta otra, que es: la salud pública es la intervención colectiva del Estado y de la sociedad orientada a proteger y mejorar la salud de las personas. Y acá vale la pena destacar una de las principales diferencias entre salud pública y medicina, que se refieren a que la medicina atiende el nivel individual, se preocupa por el individuo, por su situación de salud, y la salud pública toma el conjunto de los individuos y se preocupa por el estado de salud a un nivel poblacional, es decir, a nivel del conjunto de la población. Este gráfico muestra en forma separada, en 11 categorías, lo que serían las funciones esenciales de salud pública, que sería una forma más detallada de expresar lo que antes vimos en la definición de salud pública. Esto es una clasificación que ha realizado la Organización Mundial de la Salud en 1998 y que incluye todos los puntos que vamos a ver a lo largo de toda la teoría de la salud pública. La primera medida, si bien están ordenadas en una secuencia, no necesariamente una sea más importante que la otra, pero la primera medida es hacer un diagnóstico de situación de salud, es saber cuál es el estado de salud de la población y medir el estado de salud de la población. Eso se puede lograr si se han implementado medidas de vigilancia de la salud pública y medidas de control de riesgos y daños en salud pública. La aplicación de la primera acción, luego de hacer ese diagnóstico a partir de la vigilancia, es implementar medidas de promoción de la salud con énfasis en las enfermedades no transmisibles, contando con la participación de la comunidad, o sea, promovida desde el punto de vista de las autoridades de salud o los profesionales de salud, fortalecer la capacidad institucional a través de la regulación y la fiscalización, se refiere a establecer normas, disposiciones, resoluciones, leyes y fiscalizar su cumplimiento en salud, desarrollar políticas y capacidad institucional, la planificación de esas acciones de salud y en cómo se gestionan los servicios y los programas de salud, evaluar y promover el acceso equitativo, que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, pero que ese acceso no es igual para todos, sino hay una estrategia de diferenciación en función de las necesidades. Es decir, el que más necesidades tiene más servicios disponibles. Y con esto nos referimos a las necesidades, por ejemplo, de los niños, de las mujeres embarazadas o de los ancianos, o de aquellos discapacitados. Para poder llevar a cabo todas estas funciones se necesita el desarrollo de recursos humanos y que se encuentren, formados y capacitados, que se establezca
estrategias de calidad y que haya una garantía de calidad de esos servicios de salud, que se desarrolle más conocimiento y mejores estrategias a través de la investigación de soluciones innovadoras en salud, y finalmente estar preparados para la ocurrencia de emergencias y desastres en salud para poder reducir su impacto. Estas 11 funciones de salud pública, funciones esenciales que hemos visto en la diapositiva anterior, están reorganizadas en esta otra en función de estos ejes que venimos mencionando, que son la protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la atención de la enfermedad, como 3 ejes que nos permite entender mejor y organizar mejor esas funciones esenciales. El Estado en sí mismo tiene como 3 herramientas fundamentales para poder lograr esas funciones o para llevar a cabo esas funciones. Una es promover las cosas que son buenas o las acciones que son positivas para la sociedad. La otra es tratar de impedir a través, por ejemplo, de una ley o de una regulación y las acciones que no son buenas para la salud, como por ejemplo el control del uso de plaguicidas. Y la tercera herramienta es hacer, o sea, llevar a cabo programas o implementar servicios para atender las necesidades de la población. Entonces, volviendo a estos 3 ejes principales, como protección de la salud, es el cuidado de la higiene pública, el agua potable, el saneamiento ambiental, registrar y controlar, la actividad de los profesionales de la salud, registrar y controlar la fabricación y la comercialización de los medicamentos y de los establecimientos de salud, controlar los medicamentos, los alimentos y la tecnología médica a través de los mecanismos de registrar. Las empresas que fabrican medicamentos o alimentos o tecnología tienen que registrar sus productos. El organismo dedicado a esto, que en Argentina es la ANMAT, tiene que habilitar, evaluar, inspeccionar los establecimientos que producen los medicamentos, alimentos y tecnologías y verificar que se garantiza la calidad de esos insumos. En cuanto a la prevención de la enfermedad, la vigilancia epidemiológica, incluyendo las estadísticas vitales, los programas de prevención y control de riesgos, como puede ser la presencia del mosquito, la presencia de vinchuca o la atención de la enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento, y las medidas de promoción de la salud. Y referidas a la atención de la enfermedad exclusivamente, que se refiere a los servicios de salud o a las prestaciones de salud, como se llaman a las actividades médicas de brindar servicios de salud, el Estado se ocupa de financiar, organizar y proveer esos servicios, regularlos estableciendo pautas para gestionar la calidad de la atención médica, como las guías de diagnóstico y tratamiento, y cuando no financia o brinda los servicios, como en el caso del sector privado, las clínicas y los sanatorios, regular las prestaciones de esos servicios o de las obras sociales, que son las que financian la atención de la salud de los empleados o los trabajadores. Como ya hemos podido apreciar, con respecto a esto de toda la complejidad que tiene la mirada de la salud pública sobre la salud de la población, que no es solo la complejidad de la medicina para entender y diagnosticar y tratar un enfermo en particular, sino lograr una mirada integral sobre los problemas de salud a ese nivel poblacional que ya mencionamos. La salud pública, como conocimiento, está formada por varias ciencias, por el aporte de varias ciencias, básicamente la medicina y la epidemiología, que le dan el sustento científico a las decisiones que se toman o las intervenciones o las acciones que se llevan a cabo.
La suma del conocimiento de las ciencias políticas y el derecho, que son el sustento de cualquier organización social, y todo esto, digamos, atravesado o conducido o fundamentado en el conocimiento que aportan la demografía, que es el estudio de las poblaciones humanas, la sociología, que es el estudio del comportamiento y la organización de los grupos sociales o de la sociedad en general, y el aporte de la economía, que va a brindar herramientas que buscan optimizar o hacer más eficiente el gasto, la inversión que se aplica a los servicios y a los programas de salud. Esta diapositiva, este gráfico, pretende profundizar un poquito con respecto a lo anterior, el enfoque de la salud pública, basado en los conocimientos de medicina, de epidemiología, de la demografía, del derecho, la economía, la sociología, la antropología y las ciencias políticas, se van a traducir en estos capítulos, digamos, en los que uno puede estudiar y aprender sobre salud pública. Primero, la consideración de la salud, que es lo que estamos viendo en este momento, es decir, qué es la salud, para diferenciarla de solamente una mirada sobre la enfermedad. Lo que necesitamos saber de población con respecto del comportamiento, de los cambios en la población, la estructura de la población, cómo ocurre el proceso de desarrollo de una enfermedad, cómo podemos medir la aparición de enfermedad con ayuda de la epidemiología, con la aplicación de indicadores matemáticos o no matemáticos que nos permiten medir los problemas de salud, cómo funciona la sociedad como condicionante de los problemas de salud, cómo funciona el ambiente donde viven y trabajan las personas en materia de cómo inciden, digamos, en materia de salud, cómo incide la edad en términos de lo que hoy se conoce como ciclos de vida. Esto MIA se refiere a salud materno, infantil, adolescente, es decir, los grupos de edad o los grupos de población, el grupo de los adultos y el de los adultos mayores. Y las acciones específicas que implementa el sistema de salud para poder conocer o llevar a cabo ese diagnóstico de situación de salud. Las 4 primeras, la salud en sí misma, la población, cómo ocurre la enfermedad y cómo se mide la enfermedad, los vamos a calificar como el proceso, encuadrar en lo que sería el conocimiento del proceso salud-enfermedad. Los aspectos de la sociedad, del ambiente y de los ciclos de vidas o de la estructura de edad de la población nos va a ayudar a entender el concepto de determinantes del proceso salud-enfermedad y las herramientas de la vigilancia, de la investigación, del análisis de la información y el tipo de acciones que se pueden llevar a cabo para prevenir y controlar las enfermedades van a conformar el módulo de estudio del proceso de salud-enfermedad. Los modos en que se atiende, se cuida la salud y se atiende la enfermedad, la forma en que se vigila y se genera conocimiento con respecto a la situación de salud de la población, más la ayuda de las distintas ciencias que participan en el formado o en la conformación del conocimiento de la salud pública, conducen a esta instancia que es el armado o la configuración de los sistemas de salud. Tomando en consideración esta definición de la Organización Mundial de la Salud, que un sistema de salud es el conjunto de organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal es mejorar la salud en las viviendas, hogares, los lugares de trabajo, los lugares públicos y las comunidades, es decir, en la población, así como en el ambiente físico y psicosocial. De esta manera, el sistema de salud se constituye en la respuesta organizada que
que la sociedad le brinda a la población, la sociedad en su conjunto le brinda a la población, a los individuos, con respecto a conservar la salud y evitar las enfermedades o tratarse y curarse de esas enfermedades. Los sistemas de salud están formados por las políticas y las acciones públicas, es decir, lo que el Estado hace en función de la atención de la salud. Todo el personal que actúa dentro de esas organizaciones o de esas instituciones, que involucran no solo el personal de salud, sino también personal administrativo, de limpieza, de mantenimiento. Las decisiones que se toman como parte del sistema, que no son solo de adentro del sistema, es decir, no es solo las decisiones de los médicos con respecto a los pacientes o las decisiones de los ministros de salud, sino también las decisiones, por ejemplo, que el Poder Legislativo, el Congreso, toma a través del dictado de una ley. Y las instituciones en las que se llevan a cabo, que son fundamentalmente del nivel de decisión, que son los ministerios de salud o de planificación, sino también las instituciones que brindan directamente la atención de salud a las personas, como son los hospitales, clínicas, sanatorios, consultorios de médicos, etc. La salud siempre hay que tener presente que, además de todo lo que sucede dentro del propio sistema de salud, está condicionada por diferentes factores como el trabajo, la educación, la vivienda, la acción social, la actividad agrícola y la situación ambiental. Entonces, el motor que mueve al sistema de salud son las políticas públicas. Y en esta alegoría podríamos decir que el combustible son las necesidades de salud de la población. Pero el motor funciona principalmente dentro del sistema de salud, y las decisiones y las acciones que el Estado toma o lleva a cabo en función de la salud de la población serían las políticas sanitarias. Las políticas públicas, en un sentido general, son el conjunto de decisiones y también de las acciones que hacen posible la organización de una comunidad. El conjunto de decisiones que toman y las acciones que llevan a cabo los gobiernos a partir de los valores que posee una sociedad, o sea, por ejemplo, proteger la vida o cuidar la salud, y que la salud sea un derecho, es un valor que posee una sociedad, para resolver los problemas que los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios en un momento dado. Dentro de estas políticas públicas hay como dos niveles principales, lo que serían las macropolíticas, por ejemplo, decidir cómo tiene que ser el sistema de salud de un país, es decir, constituido por un sector público, constituido por obras sociales, constituido por empresas de medicina prepaga, por hospitales, clínicas, sanatorios. Son parte de las decisiones macropolíticas, o qué tipo de servicios se debe brindar a los ciudadanos, en el sentido de qué medicamentos tienen que estar cubiertos por quienes financian la atención de la salud. Y el nivel micropolítico es el que permite resolver problemas puntuales, como la contaminación que produce una fábrica, es decir, controlar y regular una fábrica para evitar que contamine el ambiente. O también micropolíticas pueden ser las decisiones del director de un establecimiento de salud, que organiza o define cómo se atenderán determinados tipos de pacientes o determinados tipos de enfermedad. ¿Cómo se han constituido los sistemas de salud en el mundo? ¿En torno a qué ideas o a qué ejes? Es lo que vamos a ver muy brevemente ahora. Porque la medicina viene desde hace 5.000 años, como vivimos en la historia, proponiendo de manera al principio empírica, después con una base más científica, pero viene proponiendo el tratamiento de las enfermedades, diríamos, desde toda la historia de la humanidad. No solo de 5.000 años de manera más organizada, pero
desde que el ser humano vivió en grupos, siempre hubo alguien que se dedicaba, sea un brujo, un chamán, o el propio cacique, alguien que se ocupaba de la salud de las personas. Pero la medicina desarrolló los elementos científicos, el conocimiento suficiente o necesario para atender las enfermedades. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, surge en Alemania la idea de, está la atención de la salud, están los médicos, pero los médicos eran en su mayoría de actividad particular, que cobraban por la atención de los pacientes y los pacientes tenían que conseguirse sus medicamentos, aún con la bajísima complejidad que tenía la medicina en ese momento. Entonces surge la preocupación de, ya tenemos la medicina, ahora tenemos que definir quién va a pagar por la atención de la salud, porque determinadas enfermedades que son más graves o más complejas tienen un costo, y aquellos que o no tienen trabajo o que tienen trabajo y ganan poco dinero no pueden abordar ese costo. Entonces, ahí surge la idea, sobre todo a partir de después de la Revolución Industrial, teniendo en cuenta que el motor también del desarrollo industrial era el trabajo de los obreros industriales. Era necesario cuidar a los obreros industriales para mantener la fuerza de trabajo que pudiera favorecer el desarrollo industrial. En esa época los obreros trabajaban todos los días, 14, 15 horas, y no existía ningún tipo de cobertura o protección para sus problemas, como podían ser una enfermedad, un accidente laboral, el hecho de volverse anciano y no poder seguir trabajando, no tener fuerzas, o el hecho de fallecer y dejar a la familia sin protección económica, financiera. Entonces surge una ley que es el germen de la seguridad social, a partir del canciller von Bismarck, que crea el seguro de enfermedad, que implicaba, es un fondo de dinero que se conforma con el aporte de los obreros y las contribuciones de los empleadores de esos obreros, y ese fondo de dinero servía y sirve para financiar la atención de aquellos obreros que se enfermaran. Esto es lo que dio origen posteriormente a las obras sociales como las conocemos nosotros en Argentina, pero en Alemania siguen funcionando con el nombre de fondos. Y fundamentalmente todo el sistema de salud de Alemania está basado en la organización de esos fondos. Hay aproximadamente 8 fondos de dinero que se financian con el aporte de todos los trabajadores, pero también con aportes del Estado, y cubre a toda la población alemana este mecanismo de financiamiento. Esta protección social comenzó con la protección de la enfermedad, y después se agregaron mecanismos de protección para los accidentes laborales, para la jubilación y para el fallecimiento, que constituyen los mecanismos de previsión social. Y por otra parte comenzó con los obreros industriales que ganaban poco dinero, y después se fue expandiendo hacia los que ganaban más dinero, hacia los familiares de los obreros y después hacia el resto de la población. En 1948 Inglaterra da un paso importante más allá de la protección social a través de los mecanismos de financiamiento de la atención de la salud de los obreros. En 1941 una persona, un inglés, Beveridge, le encomiendan un informe sobre la situación de salud de Inglaterra, y él concluye que existía una amplia división en categorías sociales y una desigualdad en el acceso a los servicios de salud de la población inglesa, que estaba marcada justamente por quienes tenían dinero para pagar la atención de salud en un ámbito privado, por quienes tenían un trabajo formal y tenían acceso a esos fondos u obras sociales, y quienes no tenían trabajo o tenían un trabajo informal y carecían de cualquier cobertura de salud, se atendían en el servicio público. Entonces, luego de la destrucción que ocurre en Europa en la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de reconstruir,
el gobierno inglés toma la decisión de transformar ese mecanismo mixto, digamos, esos subsistemas de salud aislados, en un único Servicio Nacional de Salud que iba a estar financiado no del bolsillo de las personas principalmente, sino principalmente a través de los impuestos que la población inglesa paga, y que ese Servicio Nacional de Salud iba a ser exactamente el mismo para todos los ciudadanos ingleses, sin hacer ninguna distinción de trabajo, no trabajo, ingresos económicos, riqueza o pobreza, sin ninguna distinción. Entonces con eso se resuelve y es considerado, desde el punto de vista sanitario, uno de los servicios más justos, equitativos e igualitarios del mundo, por ese esquema de atención por igual a toda la población y de mecanismo de financiamiento solidario, que quiere decir que todos los ciudadanos ingleses aportan al pagar sus impuestos a las arcas del Estado, al Tesoro Nacional, y con ese dinero se atiende por igual a todos los ciudadanos. Esto sería un concepto de solidaridad en lo económico. Todos aportan y se benefician los que lo necesitan. En la misma época que Inglaterra inicia su Servicio Nacional de Salud, en Estados Unidos se consolida lo que llamamos el modelo liberal de la atención de la salud o de la cobertura de la atención de la salud, dado que en Estados Unidos prima un modelo liberal de gobierno, que el modelo liberal que considera que lo más importante es proteger las libertades individuales. Y en este marco, la atención de la salud y la educación son parte de las libertades del individuo, no de los derechos o de las obligaciones del Estado, sino de la libertad individual. Y esto implica que cada persona debe pagar para atender su propia salud como una libertad y no como un derecho. Entonces, la atención de la salud es una responsabilidad individual, y acá viene que el modelo principal de cobertura de atención de salud está dado por organizaciones que equivalen a lo que en Argentina son las empresas de medicina prepaga. Entonces, cada individuo, bueno, en algunos casos el empleador, tiene que pagar un seguro privado de salud. Y la característica del seguro privado es que el costo del seguro está basado en el riesgo que tiene el individuo. Es decir, una persona que tiene más riesgo de enfermarse tiene que pagar un seguro más alto, a diferencia de los mecanismos solidarios de financiamiento de la salud, como el estatal o el de las obras sociales, que está basado en el aporte que realiza el individuo, y ese aporte está basado en su capacidad financiera. Es decir, el que gana mucho aporta mucho y el que gana poco aporta poco. Entonces se redistribuye el dinero entre todas las personas, a partir de los que ganan mucho y los que ganan poco. En el caso de los seguros privados o del modelo liberal, no importa si uno gana mucho o gana poco, lo que importa es el riesgo que tiene de enfermarse. Entonces, a mayor riesgo tiene que pagar más, a menor riesgo paga menos. Y esto hace que sea un mecanismo muy poco solidario. El esquema que vemos en esta diapositiva es un poco la explicación de ese principio de solidaridad, en el que todos aportan y lo usan o se benefician los que lo necesitan. Entonces, ya vimos estos tres modelos principales del sistema de salud, que sería el modelo de las obras sociales, inventado en Alemania, el modelo del sistema o subsistema del sistema público de salud, uniforme para todos los ciudadanos, inventado en Inglaterra, y el modelo liberal, en el cual cada persona es responsable de la atención de su salud y debe pagar por ello de su bolsillo o a través de una empresa de medicina prepaga, que es el modelo desarrollado en Estados Unidos. Entonces tendríamos un nivel de menor solidaridad a un nivel de mayor solidaridad. El de menor solidaridad es la no existencia de ningún sistema de salud, que implica que no existe como tal en el mundo, pero significaría en teoría
que cada persona tiene que pagar de su bolsillo la atención de su salud directamente a aquel que le otorga, que le brinda esa atención de salud. Por ejemplo, una persona cualquiera se interna en una clínica, lo operan, le colocan una prótesis, le dan medicamentos, está internado 5 días en terapia intensiva y cuando sale le pasan la factura y tiene que pagar de su bolsillo todo el costo. Esto que es el pago directo de bolsillo, si no existiera ningún sistema de salud, ningún mecanismo para concentrar dinero o fondos, no tiene nada de solidaridad. Un nivel más de solidaridad lo tiene el seguro privado, como el caso de las empresas de medicina prepaga o el modelo liberal norteamericano, en la cual el pago de la cuota o de la prima del seguro, que es la cuota, es según el riesgo. A mayor riesgo, más caro el pago mensual. Este es el mecanismo de las prepagas o de los seguros privados. Seguro voluntario porque es optativo, digamos. Lo paga el que puede pagarlo o el que quiere pagarlo. El tercer nivel de solidaridad vendría a ser el de las obras sociales como modelo, en el cual solo los empleados formales participan y sus familiares a través de un pago mensual, un aporte mensual según el salario. Es el 9%, el 3% del salario del empleado y el 6% adicional que contribuye el empleador. Entonces el 9% del salario, y si una persona gana 10.000, aportará 900, y si una persona gana 100.000, aportará 9.000. Entonces hay más solidaridad porque el que más gana, más aporta y beneficia indirectamente al que menos gana. Este es el modelo entonces del seguro obligatorio para aquellos empleados formales a través de las obras sociales. Y finalmente el mayor nivel de solidaridad ocurre en los sistemas públicos, en el cual los impuestos se pagan según las ganancias de cada individuo, pero se junta el dinero de toda la población en el Tesoro Nacional, en las arcas del Estado, es decir, a través de los impuestos, y con eso se financian los servicios públicos. Por supuesto, es el nivel más solidario, fundamentalmente en los países en los que el sistema nacional es todo público. Y llegamos finalmente a este esquema que, si bien parece un poco complejo, trata de resumir todo lo que es la salud pública. Y también, si asimilamos la salud pública al sistema de salud, es todo el conjunto de los componentes que tiene la atención de la salud. Empezando desde la izquierda, o sea, el conjunto de la población, que está estructurada por edades y por sexo, que vive en determinadas condiciones y con determinados estilos de vida, con el aporte de la epidemiología, de la demografía que nos permite conocer la estructura de la población, la epidemiología que nos permite conocer los estilos de vida o las enfermedades o de qué se enferma y de qué fallecen las personas, que a su vez vive en un entorno, en un ambiente natural, social y cultural, que esta población tiene problemas de salud y va a necesitar que el sistema de salud se ocupe de esos problemas. Pasamos al círculo central, que sería el del sistema de salud, y hacia arriba vamos a ver las condiciones sobre las cuales se organiza el sistema de salud, según primero los modelos del sistema de salud que ya vimos, cómo está compuesto el sistema argentino, o sea que es un modelo mixto que incorpora los tres modelos de sistemas, como un subsistema público, como un subsistema de obras sociales y como un subsistema privado. La legislación sanitaria, que son las decisiones que se toman a nivel legislativo, o las normativas que existen en el país y que regulan el funcionamiento del sistema. Y las políticas sanitarias, que son las decisiones que toma el gobierno ejecutivo, el nivel ejecutivo, con respecto a cómo llevar adelante la atención de la salud. Si nos vamos hacia abajo del círculo, tendremos
las funciones principales de ese sistema de salud, en los cuales está la planificación y la gestión de los establecimientos de salud y de los programas de salud en sí mismos, que serían todas las acciones para promover la salud, prevenir la enfermedad y controlar la enfermedad, los servicios de salud, que es el lugar donde ocurre la relación entre las personas, estén enfermas o sanas, pero ocurre la relación con el sistema de salud, los establecimientos, y la otra función importante del sistema, que es la investigación y la docencia, que permite renovar o incrementar sus recursos. La investigación permite incrementar el conocimiento que necesita el personal de salud para llevar a cabo la atención, y la docencia permite formar nuevo personal de salud que se incorpora a ese sistema. Y hacia la derecha, los recursos con los que funciona el sistema de salud, que son los recursos institucionales, hospitales, centros de salud, los recursos humanos, médicos, enfermeras, bioquímicos, farmacéuticos, abogados, contadores, técnicos, electricistas y todos los que trabajan en el sistema de salud, recursos tecnológicos, medicamentos, todo el equipamiento, los reactivos para el diagnóstico, como así también los procesos. Se consideran una tecnología los procesos de cómo se llevan a cabo los servicios o la atención de la salud, y los recursos financieros, que es el dinero necesario para funcionar. La relación entre la población y el sistema de salud se da en este cuadrito que está a la izquierda del círculo del sistema de salud, considerando estos elementos. El derecho a la salud es lo que se impone, digamos, para proteger a la población, en un sentido de que el sistema está organizado para cumplir con ese derecho. Lo que denominamos necesidad, que son las necesidades de salud que tiene la población en cuanto a cuidar su salud o atender su enfermedad. La demanda, que es cuando la necesidad se transforma en un pedido concreto de atención, como concurrir a un hospital o un centro de salud. La oferta, que es el conjunto de los servicios que el sistema le ofrece al individuo. La cobertura, que es la cantidad o el porcentaje de población que tiene acceso a ese sistema de salud. En Argentina se considera una cobertura del 100%, porque el sistema público, subsistema público, atiende a cualquiera. Y el acceso es que, a pesar de que esté disponible y que se ofrezca el sistema de salud, si la población puede o no realmente hacer usufructo de esos servicios de salud.